Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Traemos a Miyako, bueno, no la traigo yo, la trae Jorge, Miyako de Love Bites, con Painkiller al piano. Así que un cover muy esperado por mucha gente. Que los amigos de Patreon, para que te hagas una idea, me lo han pedido cuatro distintos a la vez. Así que, Pero hay que decir una cosa. sí, ¿Painkiller de Judas de Judas. o el painkiller de la otra que hicimos que no tenía nada que ver? Bueno, teniendo en cuenta que es Miyako, que respeta bastante los originales, es el Painkiller de Judas Priest. Vale. eh, Lógicamente, arreglado para piano, pero Que que luego se nos queda la cara de, como diciendo, que sí, está... pero aquella vez fue una versión muy, muy, muy libre. Pero muy libre. No, no, no creo que ocurra. Era muy libre, que era la... Que, Era el cover de otro cover de otra canción que no tenía nada que ver con la de Judas. ¿Verdad? Acuérdate. Eran los dos primeros compases y después ya cambiaba. Eh, no creo que ocurra en este cover de De Miyako. Miyako. Sí, no, se suelen identificar muy bien y respetando al original, pero creando su propia versión, su propia reinterpretación, en este caso de Painkiller de Judas Priest. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Voy a pararlo antes de que vaya a esta fase de la canción. De la guitarra. Sí, a ver, estéticamente el vídeo me encanta porque es
distinto a lo que hemos visto otras veces, que era el piano blanco en otra habitación diferente y bueno, entre el piano, todo es de tonos oscuros, el vestido es una pasada, el que lleva Miyako. No suelo hacer este tipo de comentarios, pero está guapísima, es decir, está arreglada como, bueno, parece una dama de otra época, incluso. Tiene que ser complicado pisar los pedales del piano con esos tacones que lleva, pero bueno, ella está súper a gusto y quiero destacar la delicadeza y preparación con la que apoya las manos antes de comenzar la canción, es que me parece absolutamente genial. Vamos a verlo un momento. Solamente con esto a mí ya me tiene ganado. Acaricia ahí ¿Sabes lo que te las digo? teclas del piano, sí. Es, es la elegancia ¿Cómo de, toca esta chica, de verdad? de esta concertista de piano. Es Además absolutamente... que es que clava la nota del tono de voz de Halford en los agudos, Ujú, la clava. Ahora tendría que irse un poco más para la izquierda, claro, porque ya no tiene la voz tan aguda. Ahora claro, tiene el pobre 76 años, creo. Y ya la voz tan aguda no le sale. claro. Creo que el primer medio minuto estabas tú como un poquito extrañado diciendo que está tocando. Sí, yo estaba diciendo, a ver si no la han colado Claro, claro. otra vez. Sí, sí. Bueno, lo que ha hecho es inspirarse en la entrada de batería de Scott Travis. Y claro, Miyako lo ha convertido a golpes de arpegios de semicorcheas. Y claro, por eso no sabías tú por dónde meterle mano. Claro, es Dice, que hacer lo que hace la batería con claro. el piano es bastante complicado. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Miyako? Es que bueno, es de traca, ¿no? Porque, claro, por un lado estaba con los arpegios de semicorcheas con la mano izquierda, ¿no? Así atacando. Y luego estaba, pues, simulando el doble bombo con la repetición más mecánica y simétrica de la parte rítmica. Me parece una pasada lo que estaba haciendo. Y luego ya en el siguiente, yo creo que hasta el minuto y medio, minuto 15 o por ahí, ya se estaba metiendo en el riff que tú reconocías como las guitarras de Tipton y Downing, Sí, junto con el apoyo ya de la batería, ¿no? Entonces ya estaba ella mezclando lo que era claramente reconocible, ¿no? Lo estaba haciendo a base de octavas y tal. Y acordes quebrados. Estaba muy bien con lo que notabas tú de los golpes secos, eso es el sí, staccato. em, Muy bien, me parece que ahí ha quedado perfecto. Y luego, pues ya se ha metido a partir del minuto 15 minuto 20 en lo que sería la melodía de la voz de Halford, que es lo que tú comentas que lo ha clavado. Ahí lo ha ornamentado un poquito con la mano derecha y iba haciendo algunos saltos, algunos adornos para... sí, claro. Es que debe ser complicado hacer una canción de 5 instrumentos. Bueno, 5 instrumentos, 4 instrumentos y la voz, Claro, hacerlo con las dos manos, nada más, con una. claro, claro, claro. Es que es complicado y que te suene, ¿eh? Eso es, eso es. Y claro, ahí ya se estaba ella metiendo en unas armonías en las que aparte de meter lo que era la batería y lo que haría el bajo con la mano izquierda, luego se estaba metiendo en la especie de diálogo que hace la voz de Halford con las guitarras. Y claro, mezclarlo todo tiene su historia. Tiene su enjundia, ¿eh? Claro, efectivamente. Y luego, así en el del minuto 2 al casi el 3 pues ya estaba ahí metiendo como modulaciones, representando un poquito así las progresiones de tensión que hace la canción original. Creo que se ha metido ya con acordes rollo séptimas, novenas y cosas así. Em, Otra vez con el tema sincopado. em, bueno.
el pedal que va pisando es para fundir un poquito son el tema de las armonías. Y bueno, yo creo que lo está haciendo fenomenal hasta el momento, ¿no? Yo me estoy Lo quedando está haciendo, vamos. embelesado estoy. Sí, sí, yo también. Así que bueno, pues venga, vamos a seguir. Sí, además que empieza el solo de guitarra, ¿eh? Bueno, es increíble, ¿no? Cómo has reinterpretado lo que es los solos de guitarra, con qué delicadeza, con qué estilo. Em, es impresionante, ¿no? Porque claro, es una joya técnica el arreglo que le ha hecho. Claro, que combina escalas menores armónicas así rápidas para emular a Tipton y luego ha estado ahí alternando acordes de terceras, de sextas, ha hecho, ¿cómo puedo llamar esto? Como arpegios, pero como en espiral, una cosa muy, muy loca. Me refiero cuando ponían la mano derecha encima de la izquierda, que te, ¿sabes? Sí, Para, sí, sí, generando, claro, visualmente era muy, muy curioso, ¿no? Y auditivamente espectacular. Em, Manteniendo el ritmo constante. Claro, es que sustituir a la batería, al bajo al mismo tiempo, aparte de que está haciendo la melodía de la guitarra y de la voz, es que es muy complicado, ¿no? Y bueno, después hace una... retoma el tema principal, va haciendo variaciones, ¿no? El tema está resultando súper dinámico y nada, va ampliando, va añadiendo así en plan ascendente, más agudo, los ataques que iba haciendo con la mano sí, eran sí. casi violentos, pero, pero queda muy guay. Y después hacía em, como acordes en quintas con trinos, es decir, las tres notas, el tiririt, 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 ¿sabes? Eso me Queda ha dejado, cuando he empezado a hacerlo así hacia la derecha, dices, madre mía, pero qué muy, velocidad tiene esta mujer en los dedos. muy chulo, muy chulo. Entonces, bueno, le voy a dar un poquito para atrás, ya nos quedaría, digamos, la parte final, pero creo que de todos los arreglos que está haciendo de canciones de metal con el piano, es creo que el arreglo que más me ha gustado, de los más currados y bueno, que
y de los más difíciles, Más porque difíciles. Y es que Miyako tiene además una elegancia natural al tocar el piano. Así que bueno, muy bien. Ahí lo llevas. Eh, madre mía, ¿eh? Me ha yo, levantado todos los pelos del brazo. yo creo que si esto los propios Judas ven este cover de Lo, es- Miyako, se les cae la lo mandíbula. estaba pensando, digo, si yo soy Halford y veo esta canción, la llamo, digo, tenemos que tocar eso, tú al piano y yo con la voz. Sí, es que se les caería la mandíbula al suelo. Brutal. Bueno, lo último ha sido este descenso cromático en octavas graves, en alusión al bombo final del original, creando una disonancia y suspendida increíble, de verdad. Increíble, hasta el eco del La- rugido final de Painkiller lo ha hecho. sí, sí, es que lo ha clavado. Es complicado hacer esto con el piano, pero es que con la velocidad de dedos, con la elegancia que toca, la cabeza que tiene para interpretarlo, porque Sí, es complicado, es que son cuatro instrumentos y la voz. claro. Este cover o esta reinterpretación de Painkiller de Miyako es una obra de arte. Entre el metal extremo y el romanticismo sinfónico. Y claro, para poder hacer este cover, esta reinterpretación de Painkiller, requiere, primero, la técnica pianista de una concertista de piano, como es Miyako. Sí, claro, ¿no? Yo Requiere, no voy a tocarla, ya te lo digo yo. claro, requiere sensibilidad emocional, mm, para mantener la intensidad del metal sin ningún apoyo rítmico real, porque ella lo está haciendo todo con la mano izquierda. Es una declaración de intenciones. Aquí Miyako demuestra, además, que lo hemos dicho más de una ocasión, que el metal y la música clásica son lenguajes hermanos. Tienen mucho que ver el uno con el otro. Y no me cansaré de decirlo, es decir, la música metal técnicamente es de lo más complejo que hay.
¿vale? Es Sí, decir, sí. puedes hacer ahí un triángulo de música clásica, metal y jazz, ¿vale? Y te vas moviendo por ahí y bueno, increíble. Esta- este talento de Miyako, Señora eh, Miyako, me quito el sombrero otra vez. Lady Miyako. Muy bien. Bueno, pues amigos, primero de todo, agradecerle que A Jorge Jorge, ¿eh? que nos haya traído esta joya. Bueno, a Jorge, gracias por patrocinarlo y hay que tener en cuenta que también Y a todo lo del otros compañeros Patreon, de claro. Patreon también lo pidieron, pero en estos casos, cuando lo piden varios, respetamos el primero que lo pide, ¿vale? Pero bueno, también está bien porque hacerse se iba a hacer y al final otros compañeros van a traeros otro tipo de peticiones, así que va a estar Oye, genial. si son más canciones de Miyako, oye, bienvenidas sea. Todas, todas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, si os ha gustado como nosotros, que nos ha dejado embelesados, pues se agradece el like para que el canal tenga más apoyo y difusión. Suscribiros, clic en la campanita para que os avisen con otras reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones y en el logo del canal te invita a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.